Que Dios le bendiga, hermano. Que Dios le siga bendiciendo. Amén. Estoy contento, estoy agradecido con el Señor, verdaderamente, hermano, por la oportunidad de estar en sus atrios, hermano, poder alabarle, adorarle y luego tener el privilegio, hermano, de poder exponer una vez más a un estudio de su palabra. Que sea el Señor glorificándose. Dios bendiga a todos los hermanos que están en las diferentes plataformas, en el Zoom, en el Facebook, y los hermanos que están aquí. Igualmente, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a mis pastores que están desde sus casas, los pastores Guerra que están en sus casas, cualquier pastor o ministro que se encuentre en el Facebook, Dios lo bendiga y bienvenidos al estudio del día de hoy. Es la escuela dominical, la lección número 2 que tenemos el día de hoy. Y vamos a estar de pie, hermano, para estar dando inicio y vamos a hacer una oración. Los pasajes ya los leyó nuestra hermana y ahorita los estaremos tocando otra vez como quiera. Vamos a hacer esta oración, hermano, y ayúdeme a orar. Que sea el Señor glorificándose y guiando este estudio, ¿ok? Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, Señor amado. Pedimos tu guianza, Espíritu Santo, dependemos de ti, Señor del cielo, de tu sabiduría, de tu conocimiento, Señor. Siempre te lo pedimos, Dios amado, suple la necesidad de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestra necesidad espiritual, Señor amado. Glorifícate, Señor amado, en todo lo que estemos hablando el día de hoy, en esta noche, Señor del cielo, para la gloria y honra de tu nombre. Guíanos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Ok. El día de hoy sí traje un poquito el PowerPoint más conciso de lo que tocamos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre lo que era el tabernáculo o la habitación de Dios, ¿verdad? Era la primera lección de nuestro expositor. Para los que no estuvieron la semana pasada, el día jueves, estamos iniciando nuestro trimestre de nuestro expositor, que estaremos dando las clases por los siguientes 3 meses. Estamos hablando sobre el tabernáculo del desierto, o el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de reunión, diferentes nombres tiene. Y en esta noche vamos a continuar sobre el tabernáculo, pero nos toca el tema de los artesanos del tabernáculo. Una cosa que aprendimos la semana pasada era de que Dios fue el que instituyó, Dios fue quien diseñó, Dios fue el que fue el arquitecto de toda la construcción, ¿verdad? Él fue el que lo proyectó, fue su idea, fue todo lo que Él quería y tenía sus propósitos, tenía su simbología y tiene sus símbolos proféticos, ¿verdad? Que se cumplen en el Nuevo Testamento y lo tocamos un poquito la semana pasada. Y el día de hoy vamos a ver sobre los artesanos o los capataces, los trabajadores, ¿verdad? Todos los que estaban trabajando y sus funciones que tenían. Y quisiera meterme más profundo, pero vamos a tocar nomás la superficie, porque como les digo, es una escuela dominical, no es el curso de tipología, pero sí queremos asegurarnos, hermanos, de que toquemos tanto lo que es el fundamento bíblico o lo teológico, ¿verdad?, de la enseñanza, como también queremos tocar lo que es la aplicación. ¿Qué quiere decir este tabernáculo? O lo que vamos a estar tocando el día de hoy, el tema, los artesanos del tabernáculo, que tiene que ver conmigo en este año 2020, ¿verdad? O en la actualidad conmigo. ¿Ok? Entonces dicen, estamos en el libro de Éxodos, capítulo 31, versículos 1 al 11. Ok, déjeme leerlo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce. Dice, y en artificios de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio o el arca del pacto, dice el propiciatorio que está sobre ella, que es la tapa o lo que cubre,
dice, y todos los utensilios del tabernáculo. Dice, la mesa y sus utensilios, hablando de la mesa de los panes. Dice, el candelero limpio. Dice, y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto, y todos sus utensilios, la fuente y su base. Dice, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio. ¿Okay? Dice, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poquito de ropas, vamos a ver túnicas, vamos a ver un poquito la vestimenta del sacerdote, del sumo sacerdote y del sacerdote, porque son dos funciones diferentes. Y vamos, los muebles se estarán tocando en sus clases que estarán compartiendo mis otros hermanos, y no quiero meterme en eso para que ellos puedan también gozarse, hermano, en exponer los estudios. Siempre hay algo nuevo que aprender, ¿ok? No tocaré más profundo en los muebles, pero sí en las vestimentas, ¿ok? Porque ya no se ven mucho en lo que sigue en los siguientes estudios, ¿ok? Quiero empezar con esto. Dice, en el reino de Dios, por las sagradas escrituras, sabemos que mucho trabajo hay y que es menester poner nuestro granito de arena para la obra de Dios. Dice, es importante reconocer que Dios cuenta contigo o conmigo, dice, para el labor de su casa, empezando, estamos hablando de la casa de Dios, ¿ok? Y la semana pasada tocamos de que la habitación de Dios sí era en el tabernáculo, pero también ¿dónde? Los hermanos que están aquí. Dios habitaba en el tabernáculo de reunión y por eso se construyó, ¿verdad? Para que Él habitara con su pueblo. Pero tocamos cuál era la aplicación y cuál es el antitipo o lo que se ve en el Nuevo Testamento en cuanto a la morada de Dios. ¿Dónde mora Dios hablando en el tiempo de nosotros? Dígalo fuerte. En los corazones del hombre, ¿verdad? O el corazón del hombre. Entonces, hermano, dice, es importante reconocer que Dios cuenta contigo para el labor o labrar, dice, el labor de su casa, empezando con la vida personal, empezando con mi casa, mi ser, mi vida, ¿ok? Dice, y luego su casa, que viene siendo lo que hoy es la iglesia, su edificio, la obra de Dios, ya sea misiones, ya sea diferentes lugares, las áreas que uno está trabajando. Pero primeramente, hermano, tenemos que empezar con la casa de Dios en cuanto a mi vida personal primero, ¿ok? Porque ¿qué me sirve, hermano, trabajar en la casa de Dios y mi vida sea un desastre, ¿verdad? No podemos trabajar de esa manera. Dice, es también nuestro deber identificar cuáles son nuestras habilidades, nuestros talentos y cómo los pongo para la disposición de la obra de Dios. ¿Okay? Las habilidades, las cosas que yo puedo hacer, que el Señor me ha dado la oportunidad, que el Señor me ha otorgado, me ha dado la responsabilidad, ya sea que seas predicador, seas maestro, seas trabajador de la iglesia, cualquier área, hermano. Tú en esta noche identifícate en tu área y yo me identifico en la mía, ¿ok? Pero es algo, hermano, que tenemos que tener en mente, que Dios cuenta con nosotros, y sé que lo tocamos la semana pasada. Entender que cada uno de nosotros, ¿quién aquí no tiene ninguna habilidad? Que no sepa hacer nada. Porque hay gente que les dicen, ¿verdad? Tú no sabes hacer nada. Pues eso no es cierto en las cosas de Dios. Todos tenemos algo que hacer para la casa de Dios. Todos podemos hacer algo. Y tú en esta noche y yo y los que me están viendo tienen que identificar qué tú tienes, que Dios te ha dado para aportar a la casa de Dios. No estoy hablando nomás, hermano, algo financiero. Estoy hablando algo que tú puedes labrar, algo que Dios ha puesto en ti, puso en tus manos, te capacitó, te llenó, te dio la sabiduría, el entendimiento, te dio para poder tú trabajar algo que tú sabes que Dios te puso en tus manos. ¿Y dónde está el día de hoy? ¿Ok? Vamos a meditar en eso, porque de eso se trata la clase, es la aplicación hacia nosotros en el año 2020, ¿ok? Porque de qué sirve, hermano, mirar y meternos profundo en la enseñanza, en la teología dentro de lo que es el tabernáculo, y que yo me vaya nomás pensando en los muebles, pero que no tenga nada para aplicar en mi vida el día de hoy, ¿ok?
Eso es lo que queremos hacer. En el instituto podemos tocar lo que es la teología, detrás, la enseñanza detrás de este estudio, pero aquí en la escuela dominical yo quiero meterme también en la aplicación para mi vida. Que ese es el propósito de la escuela dominical. Dice la verdad práctica. El Creador dotó a cada hombre de talentos individuales para su honra y gloria. A todos les repartió algo que pueden hacer para la casa de Dios. Dice, meditemos en los talentos que Dios nos ha entregado y preguntémonos cómo los puedo poner a trabajar. Hay gente nueva en la casa de Dios, gente que quizás sí tiene algo, ¿verdad? Que puede trabajar en las cosas de Dios, quizás no se le ha dado la oportunidad todavía. Hermano, yo creo profundamente en mi corazón y con convicción que hay gente sentada en las bancas que son muy buenos maestros, que son buenos predicadores, que se meten con Dios, que pueden dar un sermón, una enseñanza de parte de Dios y que el Señor bendiga la casa de Dios. ¿Saben lo que pasa, hermano? Que la gente se impone a que las mismas personas son los que dan estudios y predican. Pero si supiéramos, hermano, verdaderamente cuánta gente, hermano, dentro de la iglesia de Jesucristo, no nomás en la iglesia de nosotros, pero dentro de la casa de Dios, todo lo que ellos pueden aportar para la casa de Dios, hermano, y el alimento de la casa de Dios, hermano, nos quedaríamos sorprendidos. Y nos pasa, ¿verdad? Que de repente se levanta alguien, es activo y lo empezamos a escuchar, lo empezamos a que está cantando, está predicando, está tocando un instrumento y uno dice, wow, ¿dónde tenía ese talento, verdad? Pues hermano, hay gente dentro de la casa de Dios con mucho que tiene que dar para la casa de Dios y yo creo, hermano, que en esta noche eso es lo que Dios quiere venir a tocar en la vida de cada uno de nosotros. Recordarnos, hermano, que si sirves en la casa de Dios y que la casa de Dios te necesita para poder, hermano, traer y impartir bendición a la casa de Dios. Hay gente que se conforma, hermano, y dice, no, ya Dios me reemplazó, ya no me necesitan a mí. No, hermano, hay dones y talentos que tú tienes que nomás tú puedes ejercer, hermano, a través de la obra del Espíritu Santo, pero que tú puedes bendecir o Dios puede bendecir a la iglesia a través de tu vida, a través de tus habilidades, de lo que tú puedes hacer en la casa de Dios. Ay, poderoso Dios. Mateo 25, 14 al 15 dice lo siguiente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó bienes. Dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Sabemos la parábola de los talentos, ¿verdad? Y entendemos, hermano, que es el Señor quien repartió dones y talentos para cada uno de nosotros ejercerlos en la casa de Dios. God needs you, God needs me. ¿Okay? Dios nos necesita, hermano. Los objetivos de la clase son los siguientes. Destacar cómo Dios llama a personas especiales para ejecutar servicios especiales. ¿Okay? Destacar también las virtudes de estas personas llenas del Espíritu, sabiduría, entendimiento y ciencia o conocimiento. Dice concientizar, ¿verdad? Dice que debemos usar los talentos para la gloria de Dios. No para mí, no para que me mire la gente, es para la gloria de Dios, es el propósito. Cuando lleguemos al cielo, hermano, no es para que me miren allá arriba, no. Es para que yo cuando llegue allá arriba le dé gloria a Dios por haber llegado, hermano. Porque si no fuera por Dios, ninguno de nosotros podríamos llegar al reino de los cielos. Ay, poderoso Dios. El objetivo número 1 dice, destacar cómo Dios llama a personas especiales para ejecutar servicios especiales, ¿ok? Vamos a entrar en esto. Lo primero que tenemos que destacar es que Él escogió los artesanos o capataces y el que los escogió, hermano, es Dios mismo. No fue Moisés, sino que fue Dios. Voy a entrar un poquito en lo que es aquí el PowerPoint, ¿ok? Son los obreros. Y aquí podemos ver un poquito una de las imágenes.
Ok, capataces. O los obreros, ¿ok? Y vemos que en las escrituras, en lo que leímos en los pasajes, hay dos nombres que Dios llama, ¿ok? Y es Bezaleel y Aholiab. Estos hombres tuvieron el privilegio de ser llamados por Dios y sacar a flote el diseño dado a Moisés de cómo sería la casa o morada de Dios, ¿ok? Y lo importante entender, hermano, que fue Dios quien los escogió a ellos, pero no nomás les dice, tráeme a estos dos, sino que Dios da una descripción específica, ¿ok? Para a Moisés. Y Bezaleel es hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y Aholiab, hijo de Ahisamac, dice, de la tribu de Dan, ¿ok? Y algo que podemos destacar, que la tribu de Dan fue la más grande. ¿No, Adriana? Giovanni, ¿fue una de las pequeñas? ¿Y la tribu de Judá qué tiene de especial? ¿Quién viene de la tribu de Judá? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ayúdame. No es examen, hermano, nomás son preguntas sencillas. Algo importante entender, hermano, los escoge el Señor y no son, hermano, de renombre, como digamos, simplemente el Señor los escoge, hermano, y ya los había preparado, como dicen las escrituras, en sabiduría, en conocimiento, en ciencia. Podían labrar, podían trabajar con el oro, la plata, hermano, el bronce. Cuando entremos un poquito más en los muebles y todo eso, vamos a ver los detalles que ellos hicieron, hermano, con sus manos, por la sabiduría que el Señor les dio, ¿ok? Entonces dice, para seguir, todo sabio de corazón y de espíritu de sabiduría, ¿ok? Y quiero leer, hermano, en Éxodos 35:30, ¿ok? Para los que tienen su Biblia abierta, déjenme leerlo. Éxodos 35:30. Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. O sea, Dios sabía, hermano, obviamente, de dónde venían cada uno estos dos hombres, ¿ok? Y quiero tocar esto, hermano. Dios sabe por lo que tú has vivido, Dios sabe cómo tú has llegado a la casa de Dios, Dios sabe de dónde Él te ha sacado, te ha llenado de su presencia, Bueno, yo dije que hoy no iba a hablar lenguas, le dije al Señor, no tongues today, God. Dije, nomás quiero dar el estudio, Señor, y ya, me voy para mi casa, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Siento presencia de Dios. Dios te escogió y te trajo de no sé qué rincón te trajo del mundo, pero te trajo a este lugar con un propósito y hay cosas que tú tienes que estar haciendo en la casa de Dios. Hay cosas que Dios ha depositado en ti, hermano. Tú vales mucho para la casa de Dios. Hay poder en Jesús. Es un estudio, hermano Edgar. Dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en la talla de piedras de engaste, dice, y en obra de madera, para trabajar en todo labor ingeniosa. Dice, ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. No nomás era, hermano, de que Aholiab y Bezaleel eran para poder ellos hacer todo el trabajo, sino que la sabiduría que ellos tenían, hermano, era también para enseñar a otros y ayudar en la obra del Señor que tanto se necesitaba. Pero hay gente, hermano, fíjese nomás, hay gente, hermano, tan egoísta que hay poder en Jesús. Que batallan, hermano, para ver a alguien más salir adelante. Que batallan para ver a alguien más, hermano, poder destacarse en algo de la casa de Dios. Lo importante que es, hermano, ayudarnos los unos a los otros.
ayudarnos en el crecimiento de la obra de Dios, en el crecimiento, hermano, de la iglesia de Jesucristo. Es que yo lo puedo hacer mejor, hermano Edgar. No me importa qué tan mejor tú lo puedes hacer. Si lo haces con un corazón altivo, oscuro, ¿verdad? Egocéntrico, mejor no lo hagas para nada, porque nada recibes de parte de Dios. Pero si tú lo haces humildemente, hasta te destaca para poder que alguien más también hasta lo pueda hacer mejor que tú, hermano, eso es darle gloria a Dios. Eso es, hermano, querer a tu hermano. Ay, poderoso Dios. Les dio la capacidad para enseñar a los demás. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan todo labor e inventen todo diseño. ¿Okay? Cuando habla de inventar diseño, no está hablando, hermano, que se inventaron el tabernáculo. Está hablando que ellos pudieron, con lo que se les reveló a Moisés, echarlo a flote, que se pudiera manifestar y se pudiera ver. ¿Okay? Porque una cosa es de que tú me traigas a mí los planos, ¿verdad? Y yo que no soy arquitecto ni constructor, yo puedo ver los planos, pero yo necesito a alguien como Mano Manny, que pueda hacer que esa casa salga de lo que es el plano y se vea, ¿verdad?, en la vida real. Porque una cosa es nomás ver los planos, ¿verdad, Giovanni? Que Giovanni me diga, ¿sabes qué, Edgar? Así vamos a poner el jardín, lo vamos a hacer así y así, y hazlo, Edgar. No, hermano, no, eso no se va a ver como Giovanni lo está pintando, ¿verdad? Él es el que lo puede hacer, ¿verdad? Porque no es mi arte, no es en lo que yo me desarrollo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿ok? Entonces, estos dos hombres llamados por Dios, ¿ok? Cuando Dios los llama, hermano, dice, vamos a seguir aquí en el PowerPoint, porque la otra vez me fui muy rápido en el PowerPoint y me jalaron las orejas, hermano, ¿ok? Dice, Dios puso sabiduría en el corazón de hombres y mujeres para trabajar en esta labor tan extensamente diseñada por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que uno puede destacarse en la obra de Dios, hermano, es para la gloria de Dios. ¿Cuánta gente talentosa vemos, hermano, allá en el mundo? Vamos a tocar nomás los cantantes, ¿verdad? ¿Cuánta gente talentosa, hermano, para cantar? Y Dios estando en su gloria, esperando una alabanza de ellos, hermano, viéndolos que nomás le cantan, hermano, al mundo, le cantan al diablo, le cantan al amor, al desamor, le cantan a un montón de cosas, y el que les dio el talento, hermano, no recibe nada de regreso en gratitud. Una vez me dijo, estaba trabajando en el CCC y me dieron para hablar en frente del director y de todos los que estaban allí. Y tuve que dar un reporte que teníamos que hacer. Y cuando estábamos hablando, yo estaba un poquito meditando, estaba yendo al instituto, pero como que me estaba metiendo más en querer ser bombero del bosque, ¿verdad? Y cuando me estaba descuidando en esa área, hermano, estaba hablando con ellos, sentí, no sé si puedo decir que fue Dios, pero sentí, hermano, espero que no me lo tomen mal en esta noche. Sentí una elocuencia para poder hablar con esa gente que hasta yo mismo me quedé asustado. Y al final de yo dar ese pequeño speech, se me acercó el director, ¿verdad? Él trabaja en Sacramento. Se me acercó y me dice, muchacho, ven, come here, ¿verdad? Le dije, yes. Dijo, tú debes de correr como para político. Tienes una habilidad de poder hablar con la gente. Y hermano, yo me sentí como que, wow, maybe, you know. Hermano, como a los pocos días, venía bajando de Ramona hacia acá y me quedé dormido en lo que veníamos, y donde estaba dormido, estaba en mi sueño. Y en mi sueño me salió un perro. Y en lo que yo iba atrás del perro, yo dije, shh, le hice así, fuera en el nombre de Jesús. Y cuando ese perro se volteó, hermano, se volteó y me dijo, ¿qué dijiste?
Y pues me asusté, hermano. Es like a sci-fi movie, ¿verdad? Que un perro me esté hablando, me asusté. Dije, fuera en el nombre de Jesús. Digo, tú no me puedes reprender. Dije, poderoso Dios. Y hermano, y que se deja correr ese perro. Y ese perro que me cae encima. Y donde venía así encima, hermano, a caerme, lo único que pude gritar fue Jesús. Y me desperté. Cuando yo me despierto, hermano, me tiro de rodillas, le digo, Señor, por favor, háblame, ¿qué es este sueño? ¿Sabe qué, hermano? A veces uno piensa que uno puede hacer las cosas de la manera que uno quiere. Pero cuando venimos a hablar, hermano, de trabajar en la obra del Señor, las cosas se hacen como Dios quiere, si no, no hacemos nada, Isaí. Si no estamos alineados con el Espíritu Santo, hermano, de nada sirve lo que yo conozca de la palabra de Dios. De nada sirve, hermano, que yo conozca 2, 3 textos de la palabra y si no estoy alineado con Dios, ¿de qué sirve, hermano? Hay tanto doctor, hermano, teológicos, doctores en teología, hermano, y son ateos. Tienen 2, 3 doctorados, hermano, de escuelas prestigiosas y son ateos. ¿De qué sirve tener conocimiento, hermano, si no es para darle la gloria a Dios? ¿De qué me sirve ser el mejor mecánico, hermano, si no es para darle gloria a Dios? ¿De qué me sirve ser carpintero, hermano, si no es para darle gloria a Dios? Sino para que la gente diga, wow, mira qué bonito trabaja. Hermano, en el ejército era mi pasión, hermano, tener el mejor uniforme que pueda haber entre el medio de los que estábamos allí. El más destacado quería ser Isaí, tener todas las cualificaciones posibles que podía tener para poder, hermano, tener más reconocimientos y como que eso te levanta el ego cuando te pones el uniforme inmaculado, hermano, y te pones todas tus medallitas y te pones tu gorra, hermano, y te paras en atención y llega el oficial y te felicita y tantas cosas y reconocimiento, pero por dentro una vida podrida, una vida vacía sin Cristo, hermano. ¿De qué sirve el adorno de afuera si por dentro, hermano, hay poder en Cristo Jesús? Estamos hablando que estos artesanos fueron llamados por Dios porque Dios los había preparado. Dios te ha preparado a ti y Dios me ha preparado a mí. Los que están en Zoom, los que están en Facebook, Dios te preparó para una obra y espera que tú trabajes esa obra. El privilegio que tuvieron estos 2 hombres. Es una imagen que dibujó un artista, ¿verdad? De lo que pudo hacer estos 2 hombres. Y allí están trabajando lo que se puede ver como el arca del pacto. ¿Se imagina eso, hermano, Mario? Usted que trabaja en ese tipo de trabajo. Trabajar esa pieza tan importante en el tabernáculo. Hoy en día uno diría, wow. Si Dios me diría, Edgar, haz esto, hermano, yo aprendo como pueda. Y me voy a dar en el dedo muchas veces, pero lo trabajaría, es algo bien bonito. Pero imagínense, en el tiempo de nosotros, así de importante es que tú labres tu corazón y que yo labre mi corazón. Dejar que el Espíritu Santo trabaje dentro de mí, hermano, para que yo pueda, hermano, ser útil, ser usado en la obra de Dios. La obra nos necesita, hermano. Pero hoy en día, como estamos todos encerrados, hermano, como que no hay mucho trabajo, ¿verdad?, que hacer. Y los demás ayudantes, hermano, fueron todo el resto del pueblo, ¿ok? Tengo que seguirle. Empleados del tabernáculo, ¿ok? Y fue la tribu de Leví, ¿ok? Fue una tribu que escogió Dios, ¿ok? De las 12, fue la tribu de Leví que escogió el Señor para lo que era trabajar el santuario, ¿ok? Y vamos a hacer una distinción entre la tribu de Leví y la descendencia de Aarón, y cuál es la diferencia en el trabajo que tenían ellos, ¿ok? La separación fue de la tribu de Leví, ¿ok? Sabemos que son 12, y los de la tribu de Leví se llaman los levitas, ¿ok? Entonces Leví fue uno de los hijos de Israel, ya lo sabemos. Dice, Leví tuvo 3 hijos.
Dice Gersón, Coat y Merari, cada uno fue líder de un clan o de un grupo, ¿ok? Dice Moisés y Aarón eran hijos de Amram, hijo de Coat, y ahí están los pasajes para los que lo quieran leer. Como les digo, no me puedo meter muy profundo, pero sí quiero traer esto, ¿ok? Dice, todos los varones de la tribu levítica debían ocuparse del santuario, ¿ok? Algo tenían que hacer en cuanto a la construcción, en cuanto a cargar los utensilios o desarmar, armarlo, moverlo y por el estilo, ¿ok? Deberes de los hijos de Leví, ¿ok? Y dijimos que eran 3, ¿verdad? Gersón estaba encargado de la tienda y cubierta, cortinas de tabernáculo de reunión, cortinas del atrio y cuerdas. Eso está en Números 4, 24 al 28, ¿ok? En el plan de Dios, hermano, era tan específico que cada quien tenía su trabajo, cada quien tenía su función para llevarla a cabo, ¿ok? Dice, Merari estaba encargado de las tablas del tabernáculo, sus varas, sus columnas, sus bases y sus enseres, las columnas alrededor del atrio, sus bases y estacas y sus cuerdas. Números 4, 31 al 33. Dice, y Coat estaba encargado del arca del pacto, mesa de los panes, candelero, los altares, dice, los utensilios del santuario y el velo. ¿Ya? Es en Números 4, 5 al 15. Dice Eleazar, dice, estaba encargado del aceite del alumbramiento, el incienso aromático, eran 4 hijos. Dice, la ofrenda continua y el aceite de la unción, Números 4, 16, ¿ok? Vamos a hablar del sacerdocio, y el sacerdocio, hermano, encierra en Éxodos 28 y 29, ¿ok? Obvio no podemos leer los capítulos, pero en su casa los puede escribir, o los puede escribir aquí y leerlos en su casa. Dice, a estos dichosos y privilegiados hombres escogidos por Dios, se les llamó que tenían que ser de la tribu de Leví, y también tenían que venir de la descendencia de Aarón, ¿ok? Entonces, todos de la tribu de Leví trabajaban, hermano, el santuario, pero nomás los de la descendencia de Aarón, ¿verdad? De los que descendían de Aarón, eran los que eran los sacerdotes del santuario o del tabernáculo, ¿ok? Ellos hacían una función sumamente un poquito más importante, ¿verdad? En cuanto al orden de Dios y el diseño de Dios, ¿ok? Dice descendencia de Aarón, ¿quién fue el primer sumo sacerdote? Y eso lo vemos en Éxodo 28, 1, 4 y Números 3, 38, ¿ok? Igual, como le estoy diciendo, yo sé que vamos un poquito rápido en esto, pero apunten los pasajes, ¿ok? Dice el sumo sacerdote y sus hijos, este es igual, es nomás una ilustración. Vemos a Aarón, ¿verdad? Por la vestimenta que tiene del sumo sacerdote. Vemos la túnica azul, ¿verdad? El efod. Vemos a los otros que están de este lado. Igual, aquí podemos ver a Aarón que le están poniendo sus vestimentas, tiene su gorra o su mitra, ¿verdad? Y tenemos a los sacerdotes de este lado con sus vestimentas blancas o sus túnicas, ¿verdad? Consagración de Aarón y sus hijos, eso se encuentra en Éxodo 29, 7, capítulo 30, versículo 30, Levíticos 8, 10, 12, ¿ok? Dice, Dios mandó a consagrar y a santificar a Aarón, dice, y a los sacerdotes, ¿ok? La vestimenta del sumo sacerdote, algo rapidito, tenemos la mitra y la lámina de oro, ¿verdad? Que enfrente, ¿qué decía Giovanni? ¿No te acuerdas? ¿Alguien que se acuerde, hermano? ¿Qué decía la lámina enfrente? Dígalo fuerte. Santidad, ok. Dice las piedras de ónice, esas son las que están aquí arriba y ahorita vamos a ver otra imagen. El pectoral, ¿verdad? Que cargaba el sumo sacerdote enfrente y tenían 12 piedras, ¿verdad? Que representaban las 12 tribus de Israel. Tenía el efod y el cinto, ¿ok? Para amarrarlo. Estaba el manto azul y estaba la túnica blanca, ¿ok? Y este de aquí es un incensario, ¿verdad? Y esa es la vestimenta del sumo sacerdote y en la clase se tienen que memorizar cada una de esas piezas, ¿verdad? Dice el pectoral. Eso está en Éxodos 28, 15 al 29. El pectoral era de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Por eso en los pasajes que está leyendo vemos esos materiales que se están nombrando y todo eso, hermano. Igual los que tomaron el curso de tipología, yo sé que esto es nomás repetido, pero hay hermanos que nunca lo han visto, hermano, y estoy tomando nomás un poquito de tiempo, ¿ok?
Dice, tenía 12 piedras preciosas, tenía una bolsa detrás para el Urim y Tumim, y ese Urim y Tumim se usaba y representaba, hermano, lo que hoy es el Espíritu Santo, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. Representa todas las tribus de Israel. El Urim y Tumim, se busca la voluntad de Dios, eso se encuentra en Esdras 2:63 y Nehemías 7:65. Dice, Dios no le contestó a Saúl a través del Urim. Vemos, ¿qué hizo Saúl después de que no tuvo respuesta de parte de Dios? Él mismo fue y sacrificó, ¿verdad? Se presentó, hizo lo que no tenía que haber hecho conforme a la ley de Moisés. Y después, cuando Dios lo desecha, hermano, y Samuel llega y le dice, ¿qué hiciste, Saúl, verdad? Y lo desecha, Dios te ha desechado, se va, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Que vuelve y cae en otro pecado. Él quiere saber, ¿verdad? Como algo, ¿verdad? Quiere una respuesta. Y vemos que se va con la divina, ¿verdad? Y sabemos cómo termina Saúl, ¿ok? Dice, simbolizan al Espíritu Santo para ahora, dice, para ahora en el tiempo de la gracia. Juan 16:13 al 15, ¿ok? Para seguirle, este es el efod, que es el que va arriba del manto azul. Dice, y esto es lo que vendría siendo lo que es las piedras de onice, y tenían el nombre de las 12 tribus de Israel, ¿ok? Y iban sobre los hombros de la vestimenta del sumo sacerdote, ¿ok? Quiere decir que cargaban todo el peso, hermano, de la nación de Israel, ¿ok? Cuando este sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo, es lo que estaba representando, que llevaba toda la nación sobre sus hombros y se presentaba. Obvio que en el Nuevo Testamento sabemos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, ¿verdad? Jesucristo, Él se compadece con nosotros, Él cargó toda la humanidad en sus hombros, ¿verdad? Y es un poquito de la tipología o los antitipos de Cristo. Fue hecho de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido de obra delicada y cuidadosa como las cortinas, ¿ok? Dice, era como un delantal sin mangas, ¿ok? Dice, sobre los hombros tenía 2 piedras de onice labradas con los nombres de las 12 tribus de Israel, como le estaba explicando. Estaban en orden del nacimiento de los hijos de Israel. Fíjese nomás, más específico. Dice, Cristo lleva toda la humanidad sobre su pecho y sus hombros. Dice, continuamente delante de Dios. Hebreos 7:25, ¿ok? Entonces, el cinturón, que tanto del sacerdote como del sumo sacerdote, y igual lo podemos encontrar en esos pasajes, símbolo de servicio, ¿verdad? Hecho de los mismos materiales que el efod, azul, púrpura, lino torcido. Dice, y cuando vemos uno de los antitipos, el cinto representa la verdad, ¿verdad? Cargamos nosotros un cinto espiritual. ¿Dónde nos dice la palabra del Señor que tenemos un cinto espiritual? En el libro de Efesios, ¿verdad? Ay, Dios mío. En el libro de Efesios, cuando nos habla de la vestimenta, de lo que es la vestimenta de la armadura de Dios, ¿verdad? Que traemos el cinto de la verdad, ¿verdad? Eso te amarra, hermano, te detiene tu ropa, ¿verdad? Ay, Dios mío. Vamos a seguirle. Simbolizaban azul, el cielo, la misma gloria que dejó Cristo para rescatarnos. Carmesí, la sangre derramada por Él en la cruz del Calvario. Púrpura, sería coronado Rey de Reyes. ¿Okay? Y cuando vemos estos materiales, hermanos, estos colores, cada vez que los vemos en la palabra del Señor, los vemos y esas son las representaciones o las representaciones que podemos ver, los significados que la Biblia misma nos da. ¿Okay? También como es el oro, la plata, el bronce, lo que es la numerología bíblica, también nos da significados como el 40, que es lo que es juicio, ¿verdad? El 7, el 3, el 1, el 21, son diferentes números que también en la Biblia nos da su significado o nos da un significado bíblico, ¿ok? Entonces dice, el manto, esto ya es rápido, hermano, no se preocupe, ¿ok? Dice, estaba en el efod y la túnica. Dice, era todo azul, tenía una abertura para la cabeza poder entrar. Y creo que de esas, más o menos son las que usamos a veces para los dramas que hemos hecho, los pantomimes que hemos hecho aquí en la iglesia, que tienen nomás una abertura y es como toda una bata hacia abajo, ¿ok? Y eso es lo que usan
era parte de la vestimenta del sumo sacerdote, estaba bordada con granadas de colores azul, púrpura y carmesí abajito, ¿ok? Para seguirle, entre dos granadas tenía una campanilla de oro, ¿ok? Es un poquito más de la descripción cuando nos metemos a los pasajes de cómo era tan exactamente estaba hecha las túnicas, ¿ok? Estamos hablando que estos dos hombres, hermanos, se destacaban también en el engaste, en lo que es coser, en lo que es, hermano, hacer la ropa, la vestimenta, ¿ok? Entonces, la mitra y diadema santa. Dice, mitra quiere significar envolver o enroscar, ¿ok? Dice, gorro que cubría la cabeza y tenía una diadema que decía santidad a Jehová, ¿verdad? Santidad a Jehová. Nuestros pensamientos deben ser santos para Dios y aquí lo podemos ver, ¿ok? Efesios 4:23, 6:17, Mateo 22:37, ¿ok? Igual, sigo diciendo, no nos podemos meter a todos los pasajes por el tiempo que tenemos y yo sé que nomás es escuela dominical. Dice la túnica del sacerdote era blanca, ¿verdad? También tenía su cinto, era un traje interior como una camisa que llevaban. Dice, los antiguos eran largas y amplias. Dios cubrió a Adán y a Eva en Génesis 3:21, ¿verdad? Siempre cubrirse. Dice, tipifica la justicia de Cristo. Aarón es tipo de Cristo. Y ahí están sus pasajes de los antitipos de estas representaciones, ¿ok? O el significado de ellas. El atrio del tabernáculo lo vamos a estar tocando en la siguiente clase, ¿ok? Y le dije, era todo lo que teníamos. Put it back on the first slide, Daniel, please. On the first slide. So vamos a continuar, hermano. Ya podemos ver lo que eran las vestimentas un poquito, ¿verdad? De lo que componía esta vestimenta, porque yo sé que los pasajes hablaban de estas cosas y si no tenemos imágenes es difícil que la gente se lo pueda visualizar, ¿ok? Por eso lo quise traer así. So, entonces dice, Dios le dice a Moisés, ¿de dónde viene Bezaleel y Aholiab? ¿De qué tribu y quiénes son sus padres aún? Bien específico, dice, Dios nos conoce por dentro y por fuera. Él nos llama a trabajar en su obra porque ya ha visto dónde y cómo vamos a trabajar. Y esto es importante, hermano, porque no quiero que nadie, hermano, nunca se menosprecie en la casa de Dios. Algo tú tienes de parte de Dios al llegar a la casa de Dios. Quizás es algo que ya te has destacado, quizás es algo que todavía no sabes que puedes hacer. Incluso, hermano, cuando yo llegué aquí a la iglesia, y no es que me quiera poner de ejemplo, sino no quiero escoger a alguien y que se escuche mal, ¿ok? Me pongo yo mismo. Cuando yo llegué a esta iglesia, hermano, yo no entendía nada. Yo me bauticé de 8 a 13 veces. No le estoy mintiendo a todos los que me están escuchando. Me bauticé múltiples de veces en la iglesia donde yo estaba, ¿ok? Yo no tenía conocimiento de lo que era la palabra del Señor correctamente, ¿ok? Sana doctrina, sana enseñanza, la enseñanza correcta, ¿ok? Yo no sabía, hermano, muchas cosas que cuando yo llego a esta iglesia, yo venía, hermano, porque ya estaba tan destruido por dentro, aunque me acababa de entregar a Dios, pero traía muchas consecuencias y mucho dolor dentro de mí por lo que yo estaba viviendo en mi vida o había vivido en mi vida, ¿ok? Llegué a esta iglesia y cuando Dios, hermano, me empieza a hacer el llamado para la predicación de su palabra, era una campaña tras otra campaña, y me sacaban de la banca y me sacaban de la banca. Y lo único que yo entendía, yo decía, espérame tantito, yo vengo del estado de Texas para venir a hacer 1 año y medio aquí en San Diego y regresarme a Texas para irme a la universidad o regresarme ya con mis hijos. Pero tal parece, hermano, que Dios tenía sus planes y tiene sus planes y propósitos en mi vida. Cuando yo vengo cruzando el Coronado, me desvío, me bajo mal, ya han escuchado el testimonio, hermano. Lo que quiero decir, nunca yo me hubiera imaginado, hermano, estar aquí enseñando algo de la palabra de Dios. Nunca yo en mi vida había pensado, hermano, que un día sería predicador de la palabra de Dios. Nunca me hubiera imaginado, hermano, poder aún ir al colegio, hermano, o ir a un seminario, a aprender algo más de las cosas de Dios. Lo único que yo quería era simplemente servir a Dios y que Él cambiara mi lamento, mi dolor, mi tristeza, hermano, en baile. Que me llenara de alegría nuevamente porque ya no tenía alegría en mi corazón.
Era difícil, hermano. Yo decía que estaba enamorado de la botella de José Cuervo. Era la única que me hacía sentir feliz. Era la única que me hacía sentir, hermano, me calmaba, me tapaba, me calmaba, me aliviaba el dolor por temporalmente. Vivir una vida de depresión, hermano, encerrado, hermano, en el dolor es algo bien terrible. Pero cuando Cristo viene a tu vida, hermano, viene, te llena de su presencia, rompe tus cadenas, te saca del anonimato para que tú des gloria y honra a quien Él. Hay un propósito por la cual Dios te salvó. Hay un propósito por la cual Dios te llamó. There's a purpose in your life, and that purpose has to become a realization. It has to become vivid in your life so that you can see the glory of God. Eso que Dios depositó en ti, el valor que tú tienes, los talentos y dones que tú tienes, es para que tú se lo devuelvas en gratitud, hermano. Es para darle gloria y honra a Dios por lo bueno que Él ha sido. ¿Cuántas veces no me han dicho que me regrese a Texas, hermano? Cuando yo ingreso al instituto bíblico aquí en la iglesia local, me acuerdo, hermano, que me hacían mucho bullying, ¿ok? Se burlaban mucho de mí, porque era bien preguntón. Y yo sé, hermano, a veces caía, como dice el mexicano, caía gordo, ¿verdad? O fastidiaba, como decían mis... Bueno, hoy me dicen a veces mis maestras, ¿verdad? Edgar, preguntabas mucho, ¿verdad? Pero hermano, yo quería aprender de las cosas de Dios, ¿ok? Y cuando uno va aprendiendo, hermano, y uno va obteniendo ese conocimiento, uno dice, wow, mira, qué bonito conocer. Pero hay un momento, hermano, cuando tú te paras y tú empiezas a exponer la palabra de Dios, hermano, y tú sabes que no eres tú, sino es el Espíritu Santo obrando a través de ti. Tú sabes como músico que no has practicado, no has hecho nada, no fuiste a un conservatorio para aprender, pero te sale una melodía que solamente tú sabes que es Dios. Tú sabes que en el trabajo que tú estás haciendo, quizás no lo estudiaste, quizás estudiaste un poquito, pero te sale y te halagan y te dicen, wow, qué tremendo haces este trabajo. Pero allí es donde uno como hijo de Dios, hermano, tiene que decir, a mí me enseñó Dios, a mí Dios fue el que me capacitó, a mí Dios fue quien me llenó, a mí Dios camay, siquía, maya, va. Si yo sé algo fue porque Dios... Eso es el propósito de Dios, hermano. Me acuerdo cuando yo miraba a nuestro hermano Iván, Dios lo bendiga donde quiera que él esté. Hermano, yo estaba aquí y cómo Dios lo usaba tan específico en la profecía, hermano, para una persona. Con mucho respeto a mi hermana Tina. Y cómo Dios los usaba, hermano. Y yo decía, wow, Dios mío. Y yo miraba cómo la gente era edificada, hermano, cómo mi vida era edificada, era bendecida. ¿Verdad? Que Dios, hasta nuestra hermana Adriana y los que Dios ha usado en el don de profecía, hermano, para hablar a nuestras vidas, para hablar a mi vida. ¿Cuántos aquí pueden decir, sí, hermano, yo le doy gracias a Dios por esos dones que se han manifestado en nuestra iglesia, porque me han ayudado en los momentos más difíciles de mi vida? Dios ha hablado a mi vida. Ahora imagínese, hermano, que ese hermano no le preste atención a Dios y los dones que Dios ha puesto en ellos. No confundir de que no es la persona que lo hace cuando ellos quieren, sino es el Espíritu Santo, hermano, que impulsa, quien mueve a la persona a ir a hablarte, a darte esa palabra que tú tanto necesitas que escuchar. Hermano, eso es parte de trabajar las cosas que Dios ha depositado en ti. Si eres maestro, hermano, las cosas que Dios depositó en ti, ¿cómo es posible que tanta gente que estés alrededor y que nomás tú entiendas cierto concepto de la palabra de Dios? ¿Será coincidencia? ¿Será porque eres nomás el inteligente en medio del grupo? No, el propósito es para que tú le des gloria a Dios y le hables de las cosas de Dios. El propósito es, hermano, usar esas habilidades para compartir el evangelio de Cristo. Ay, poderoso Dios. Hay que seguir.
Él nos llama a trabajar en su obra porque ya ha visto dónde y cómo vamos a trabajar. Yo no sé en qué área Dios te ha puesto para trabajar. Sé en la área que me ha puesto Dios a mí. ¿Ok? Y siempre, hermano, le digo al Señor, Señor, ayúdame, fortaléceme, dame fuerza, Señor. Porque cuando más pienso, hermano, que no puedo, allí veo la gloria de Dios. Cuando más pienso, hermano, incluso cuando pienso, esto es pan comido, hermano, me quedo sin pensar nada. No entiendo el pasaje, no entiendo el versículo Isaí. Y es algo tan sencillo que hasta un niño me puede dar la respuesta. Cuando el corazón se pone altivo, hermano. Tenemos que acordarnos, hermanos, dónde estamos parados en la casa de Dios. Que aquí el que sabe todo se llama el Espíritu Santo, hermano. Y Él es el que nos da, hermano, las habilidades para poder uno trabajar en la casa de Dios. Ay, poderoso Dios. Dice, si Dios te ha puesto en una área de su obra para trabajar, hay que no pelear con Dios. Gente sabe, hay gente, hermano, que sabe lo que Dios quiere de ellos, pero pelean con Dios. No, Dios, not me. Usa otro. Y Dios hablándote y hablándote, como quizás te está hablando en esta noche, más seguro te está hablando en esta noche, diciéndote, mira, yo te he puesto, yo te he dado, yo te llené, te capacité para que tú hagas esto, y hermano, eso para no pelear con Dios, sino decirle, Señor, amén, gloria a Dios, ayúdame, Señor, a seguir adelante y a trabajar lo que tú has puesto en mis manos. Dice, solo hay que pedirle que nos dé sabiduría y fuerzas para hacerlo para su gloria. Me acuerdo, hermano, que cuando al principio el Señor me usaba en dar una profecía a alguien o hablarle a alguien, ministrarle a alguien, ¿verdad? En uno de los dones del Espíritu. Me acuerdo, hermano, que hubo un tiempo donde yo dije, Señor, yo no le voy a decir nada a nadie. Yo peleando conmigo mismo, hermano. No sé si les ha pasado a los que Dios los ha usado de esa manera, que como que uno pelea, ¿seré yo? ¿No seré yo? Señor, ¿eres tú? ¿No eres tú? Señor, yo no quiero decir algo que pueda ofender a alguien, Señora, por favor, ayúdame, Señor. Y tú sientes ese fuego, sientes presencia de Dios, sientes como que se te va a salir ya lo que necesitas decirle a ese hermano. Pero sabe, hermano, yo le dije al Señor, no, Señor, yo no quiero decirle nada a nadie. Porque a veces uno está pasando pruebas, tribulaciones, momentos difíciles, hermano. Y uno a veces quiere estar en el momento preciso y fuerte espiritualmente para poder pensar que nomás así Dios te puede usar. La Biblia dice que Dios se glorifica en nuestras debilidades. Que Dios nos ayuda, hermano, cuando a veces estamos bajos aún espiritualmente. No quiere decir que haz con tu vida lo que quieras y Dios te va a usar, no. Lo que estoy diciendo, hermano, que a veces cuando estamos en lo más débiles, Dios es cuando se quiere glorificar. Ay, Dios mío. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Señor, soy tardo para hablar, no puedo, Señor. Y tantas excusas que inventaba Moisés. Pero mire todo lo que pudo llevar a cabo para la gloria de Dios, hermano. No entró a la tierra prometida, ¿verdad? Por sus cosas. Pero, hermano, sí pudo hacer mucho para la casa de Dios. Y todo fue para la gloria de Dios. Dice, entonces, yo le decía a Dios, no le voy a decir nada a nadie. Me acuerdo, hermano, que hubo muchas veces que me quedaba callado, Isaí. Y sentía decirle algo a alguien. Y me acuerdo que en ocasiones que me quedaba callado y no le decía algo a alguien, venía después y tuve unas experiencias donde esa persona, ¿verdad? Se me acercaba y entre una plática, ¿verdad? Salía, hermano, la situación. Y yo decía, Dios mío, le hubiera dicho. Dije, Señor, perdóname, Dios mío. Vi una persona que se apartó de Dios y yo tenía que darle un mensaje antes de que se fuera, hermano. Y me quedé callado. Y me acuerdo, Isaí, que eso me dolió el corazón. Incluso el pastor muchas veces me ha regañado. He dicho, pastor, yo sentí esto y esto. Y dijo, Edgar, ¿por qué te quedaste callado? Mira, Edgar, esta persona necesita escuchar este mensaje. X cosa, hermano, a veces he tenido un sueño. A veces he hablado a la persona, le hablo por teléfono. ¿Sabes qué? Así. Lo han hecho conmigo también, Isaí. Pero lo que quiero llegar a decir con esto, hermano, lo importante que es entender que es que el Espíritu Santo, hermano, nos use para la gloria de Dios.
ministrar esos dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, hermano. La pandemia, hermano, ha cerrado mucho las cosas, pero ¿sabe qué, hermano? Dios no tiene un tapabocas. Yo tengo un tapabocas, pero el Espíritu Santo no trae un tapabocas. El Espíritu Santo todavía habla a la casa de Dios. El Espíritu Santo todavía ministra en la casa de Dios. Pero a veces, hermano, estamos tan atareados, hermano, que como el Espíritu Santo, hermano, se puede meter allí a usarnos. Estamos tan cargados físicamente, hermano, que en el Espíritu no podemos. Ay, Dios mío, tengo que salir de esto, hermano. ¿Qué hora es? Es temprano. Dice, la prerrogativa o del escoger de Dios es como las cosas en la obra de Dios se tienen que hacer. God's prerogative, God's choice. ¿Verdad? La decisión de Dios es escoger, Isaí. El hombre no se puede meter a querer tener mano en ese asunto. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús llamó a sus discípulos después de pasar tiempo en oración. Jesús mismo nos da, hermano, un modelo de cómo uno tiene que buscar la voluntad de Dios, cómo tiene uno que dejarse dirigir por Dios. Y hay gente, hermano, que nos catalogan como religiosos y como extremistas porque nos dejamos y decimos que voy a orarle a Dios para que Dios me guíe, ¿verdad? Voy a orarle a Dios para que Dios sea quien me dirija y me dé un sí o me dé un no, ¿verdad? Hermano, hay gente que no cree que el Espíritu Santo te puede guiar de esa manera tan específica. Hay gente que piensa, hermano, que eso no existe en este tiempo. Ahora, no estoy diciendo, hermano, que te dejes dirigir por pura profecía, tampoco, no. Tenemos la palabra del Señor, que es la profecía más perfecta, ¿verdad? Pero hay momentos, hermano, en que no encontramos la respuesta y uno dice, Señor, háblame, ayúdame, y el Espíritu Santo te ministra, hermano. Si tú te paras en oración, te metes en un ayuno, en un retiro con el Señor, donde dice, hermano, o cómo podemos pensar, hermano, que ya se acabó esas disciplinas espirituales para meternos en la presencia de Dios. Es que, Manuel, ya estoy metido mucho tiempo en la casa y como que, no, hermano, tenemos que sacar ese tiempo para hablar con Él. Tenemos que sacar tiempo para pasar tiempo con Él. Hermano, Él es una persona y Él quiere pasar tiempo contigo y conmigo. Él quiere hablar contigo y quiere hablar conmigo. Él quiere, ay, Dios mío. Jesús sacó tiempo para orarle al Padre. Incluso dice la Biblia que pasó toda la noche orando, esperando. Y en el siguiente día, en la mañana, hermano, al rayar el alba, Él empezó a escoger. Hijo de Leví, Mateo, ven para acá, tú vas a venir conmigo. Pedro, ¿verdad? Y cada uno, Jacobo, cada uno de ellos, Santiago, aún a Judas Iscariote, el que lo iba a entregar, lo escogió Jesús. El Espíritu Santo fue quien llamó a Pablo y a Bernabé en el capítulo 13 del libro de los Hechos. ¿Verdad, Giovanni? Estaban en la iglesia de Antioquía. ¿Okay? La iglesia madre estaba en Jerusalén, estaba la iglesia en Antioquía, otra de las iglesias que se fundó cuando se levantó la persecución al principio con Saulo. Se van y predican. Y allá se empieza a fundar una iglesia, hermano, y de allá sale Pablo y Bernabé. ¿Okay? A Bernabé lo mandan de la iglesia de Jerusalén a que fuera a informarse qué es lo que estaba sucediendo, porque se estaba difumando, se estaba hablando y diciendo, hermano, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Antioquía, ¿ok? Y entonces, hermano, ¿qué dice el Espíritu Santo? Apartarme a Pablo y a Bernabé. ¿Pero qué estaban haciendo, Adriana? Dice que estaban juntos, estaban orando, ayunando, y luego ¿qué? Le impusieron las manos y los mandaron. El primer viaje misionero, vámonos, Pablo y Bernabé. Y se van, hermano, todo lo que es Asia Menor, por abajo, Chipre, Creta. Y el primer viaje misionero, no tan lejos, pero ahí cerca de la región, ¿ok? Y luego regresan, hermano, fundan varias iglesias. Y sabemos lo que pasa en el primer viaje misionero. En el segundo, cuando se pega a Juan Marcos, ¿verdad? O después del primero, que en el segundo, hermano, les falla, ¿ok? Si no me equivoco. Pero en sí, hermano, lo que quiero llegar a decir es lo siguiente. Que es importante, hermano, entender que Dios es el que llama.
¿Cuánta gente yo he escuchado, hermano? Y hasta nos han alineado aquí, todo este altar. Y nos han alineado Isaías así. Y yo a ti te llamo para esto y te llamo para aquí, te llamo para allá y tú vas a tocar, tú vas a cantar, tú vas a predicar, tú vas a ser así, vas a ser misionera, vas a ser así y vas a ser así. Y cuando yo he mirado esas cosas, hermano, estando en esta iglesia, yo me pongo a analizar y me pongo a pensar, Señor, a mí no me importa el llamado que tú le estás haciendo a Sutano en este lado ni a Mangano de este lado. A mí me importa el llamado que tú me estás haciendo a mí, porque tú muriste por mí en la cruz del Calvario y me sacaste de donde yo me encontraba. Hermano, ¿sabe por qué no se ven las promesas de Dios cumplirse? Porque la gente deja de creer y buscar el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida. Estos hombres tomaron en serio el llamado de Dios, hermano. Tan en serio, hermano, que mire lo que podemos ver. Moisés tomó serio su llamado. Hablando de mi pastor Pedro del Villar, dígame usted si no tomó en serio su llamado, que desde el estado de New York, hermano, se viene para acá con sus 3 hijos, hermano, a Isaí. Por creerle a Dios, tú tienes que estar loco o seguro que es Dios el que te está llamando. Gente se burló de mí en el barco, hermano. Me decían, you're crazy. Eso es lo que pasa cuando lees la Biblia, gente se vuelve loca. Yo dije, you don't understand, Dios me está llamando, no es coincidencia. Ya vinieron de Puerto Rico, de República Dominicana, vinieron de Texas, vinieron de diferentes lugares y me están diciendo lo mismo. Y yo dije, I'm gonna get out. Y Dios usó a nuestro hermano Iván, hermano, y me dijo, si tú no te sales, tú vas a ver la muerte. Y mi barco estaba para salir nuevamente, hermano. Estábamos todavía batallando y peleando con Irak y con Afganistán. Pero Dios me estaba llamando a salirme del ejército, hermano. Y yo, ¿sabe qué? Obedecí a Dios. Y lo que obedecí a Dios, hermano, Iván me contó cómo él miró en la visión, hermano, que como que un gas en el aire, hermano, estaba matando a la gente y la gente estaba cayendo al piso. Y yo dije, pues, ¿qué será, verdad? Yo en mi humanidad, hermano, tratando de entender, verdad, lo que se me estaba diciendo. Y cuando vengo a ver, hermano, yo le hago caso a Dios, mi barco sale. Y cuando van, hermano, cerca de Japón, explota, hermano, en el 2010 explotó lo que es the radiation plant, la planta nuclear de radiación, ¿ok? Se soltó toda la radiación, hermano, y cuando llega mi barco para socorrer y ayudar, hermano, gente empezó a perder su pelo. Gente, hermano, se enfermaron, gente desarrollaron, hermano, enfermedades dentro de ellos, y lo puede buscar en el internet, no lo estoy inventando. Cuando yo veo ese noticiero, hermano, que se destacó eso, yo dije, Señor, quizás yo me hubiera muerto en ese barco, Señor, si yo no te hubiera hecho caso. Hermano, lo importante es entender cuando Dios es el que te está llamando. No lo tomes como juego, hermano. No lo tomemos como algo, hermano, ligero. Si Dios te ha llamado con un propósito, haz caso al llamado de Dios, que tú vas a ver todo lo demás, hermano, alinearse en tu vida. Ay, Dios mío. You gotta keep going. Ese era el objetivo número 1, destacar cómo Dios llama a personas especiales para ejecutar servicios especiales. Dios llama a las personas tal como llamó a Bezaleel y a Oliab. Y Dios llamó a Moisés, y Dios llamó a Aarón, y Dios me llamó a mí, y Dios llamó al pastor Pedro, y Dios llamó a Giovanni, y Dios llamó a Adriana, y a Cintia, a Isaí, a cada uno de los que estamos aquí, hermano. Algo Dios te ha dicho a ti para que tú hagas en las cosas de Dios. Algo, hermano, tenemos que hacer en las cosas de Dios o en mi vida espiritual con Dios. Ay, Dios mío. Objetivo 2, destacar las virtudes de estas personas llenas del Espíritu, sabiduría, entendimiento y ciencia. ¿Okay? Y no me voy a demorar en esto. Tenemos que destacar que las habilidades y talentos vinieron de Dios. La sabiduría y el entendimiento y ciencia o conocimiento fue Dios quien se las dio. Y creo que ya lo he tocado un poco, hermano. Que si yo puedo hacer algo en las cosas de Dios o algo que puedo realizar, hermano, es simplemente porque Dios fue el que me dio la habilidad de hacerlo y no se me puede olvidar eso.
Algo que siempre me dice la hermana Daisy, y cuando me ha tocado ir a diferentes viajes misioneros o ejercer diferentes cosas, incluso antes de meterme al seminario este verano, ella me lo volvió a repetir y me decía las siguientes palabras. Me decía: Edgar, por más conocimiento que tú puedas adquirir, siempre acuérdate de estar aún más cerca al piso. Y yo decía: al piso. Siempre acuérdate de humillarte siempre delante de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todas las cosas que uno puede hacer, hermano, es simplemente para la gloria y honra de Dios. Todo lo que uno puede destacarse, hermano, tú, yo, hermano, siempre tenemos que tener en mente, hermano, y saber que si algo podemos hacer es simplemente porque así Dios lo ha planificado para nuestras vidas. Dice: Dios capacita a quien Él llama a su obra para elaborar un oficio o tarea. Incluso a mí Dios nunca me habló, hermano, que sería un maestro. A mí Dios siempre me habló de la evangelización, de ser evangelista. Y hay a veces que gente me quiere echar hasta el pastorado, hermano. Y le digo: no, espérese tantito, hermano, usted no reparte los llamados, ¿verdad? Eso lo hace Dios. Pero Dios es el que hace los llamados, no el pastor Pedro, no la hermana Daisy, no los maestros y líderes de la iglesia, sino Dios es el que lo hace, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esa persona tiene que estar convencida, Isaí, que es Dios el que lo llamó. Porque si no está convencida, Giovanni, que es Dios el que lo llamó a hacer o destacarse en algo, hermano, al corto tiempo va a fracasar, se va a rendir, va a aventar las cosas. Ay, Dios mío. Las va a dejar a medias, hermano. ¿Por qué? Porque cuando verdaderamente yo entiendo que es el Dios del cielo que me llamó, hermano, ¿cómo lo puedo echar en un saco roto? ¿Cómo puedo yo querer ir a destacarme en algo secular, hermano, sabiendo que tengo un llamado celestial encima de mí? Ay, Dios mío. Bueno, quizás los que tienen un llamado, hermano, pueden entender. No, all of us should understand that. Que hay a veces, hermano, ¿por qué no se abre la puerta, hermano Edgar, para yo poder estudiar cierta materia? ¿Por qué no se abre cierta puerta para yo trabajar en ese lugar que yo lo puedo hacer mejor que esa persona? Because that's not where God wants you to be. Ay, Dios mío. ¿Por qué no se abre una puerta en tu vida en la que tú quieres porque tú quieres realizar algo porque no es donde Dios quiere que tú estés? Ay, Dios mío. Maybe you're telling God, God, what do you want me to do? What do you want me to do? Well, God tells you tonight, I done showed you what I want you to do. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo tiene un trabajo y créame que Él lo lleva a cabo. El Espíritu Santo no te deja tranquilo. Llega el momento, hermano, claro que lo apagamos, lo contristamos, se aparta el Espíritu Santo, se apaga en mi vida, pero ¿sabes qué, hermano? Empiezan los dolores de cabeza en el creyente, empieza a sentirse incómodo, empieza a sentirse, hermano, seco espiritualmente. ¿Por qué? Porque no sientes estar en la voluntad que Dios tiene y ha trazado para ti. That's the solution. Align yourself with God's. You want the solution? Align yourself with God's will. ¿Quieres la solución para tu situación? Alíñate a la voluntad de Dios. Hermano Edgar, es que allá me van a pagar más. I don't care. It's not my problem. El problema es con Dios. Si Dios te está diciendo no por allí, es no por allí. Si Dios te dice sí por aquí, vete sí por aquí. It's that simple. Pero ¿sabes cuál es el problema, hermano? Nuestros sentimientos y emociones. Que siempre estoy batallando lo que yo quiero hacer a lo que el Espíritu Santo me está diciendo, me da la convicción de lo que tengo que hacer. Ay, Dios mío. Me estoy gozando en esta clase.
Gracias, hermano. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Quiere decir que los discípulos y Giovanni no iban a poder destacarse bien en cuanto a predicar la palabra hasta que no viniera algo de parte de Dios sobre ellos. Incluso se les dijo, quedaos aquí hasta que venga la promesa del Padre. Fíjese nomás, todo lo que los discípulos pudieron llevar a cabo, aún ser mártires por el nombre de Cristo, hermano, fue obra del Espíritu Santo que ellos pudieron realizar eso. ¿Quién aguantaba las torturas y los látigos romanos? Isaí. Con Cristo se lucieron, hermanos, los romanos. En cuanto a los castigos, en cuanto a la tortura que le hicieron a Jesús. Pero Jesús aguantó. Yo no lo puedo aguantar, hermano. Ay, poderoso Dios. Tuvo que venir poder para poder ellos destacarse y labrar o laborar en lo que Dios los llamaba a hacer. Dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense nomás, viene y les imparte lenguas nuevas y en este pasaje son lenguas humanas, ¿ok? No son las lenguas angelicales que hablaba Pablo, ¿ok? En el capítulo 14 del libro de los Corintios. Dice, entonces, hermano, los llenó el Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo. La Biblia me dice que estando aquí en el tabernáculo, a los que escogió, Dios los llenó de sabiduría de Dios, del Espíritu de Dios. Los llenó, hermano. La capacidad que ellos pudieron tener y alcanzar, Isaí, era por obra de Dios. ¿Quién somos nosotros diferentes estando en la gracia? El Espíritu Santo viene, mora, vive dentro de nosotros, nos capacita, hermano, para poder hacer algo. Ay, poderoso Dios. Hechos 4:29 al 31 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban consagrados o congregados, dice, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, hablando igual de los discípulos. Pedían denuedo, hermano, para poder llevar a cabo esta obra que el Espíritu Santo les había encomendado. En las cosas que Dios me ha llamado a hacer, hermano, es menester llorar delante de Dios y decirle, Señor, guíame, ayúdame, Señor, algo, hermano, humillarse delante de Dios, decirle, Señor, I need you, God. God, I can't do it without you. Señor, mira a mis hijos, Señor, no puedo si tú no me diriges. Señor, mira a mi familia, Señor, mira mi situación, mira lo que estoy pasando, Señor, dame la fuerza para seguir adelante, hermano. ¿Tú crees que Dios se va a quedar con las manos cruzadas y no te va a llenar, Isaí? ¿Tú crees que Dios no va a venir y te va a tocar y te va a llenar, manadina? Ay, poderoso Dios. Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hablando de los discípulos, escogieron a 7 diáconos. Llenos del Espíritu, eran una de las criterias que tenían que llenar estos diáconos, Giovanni. Y uno de ellos era Esteban. Y la Biblia me dice que lleno del Espíritu confrontó, se paró y dio un sermón, hermano, terrible. Y luego lo martirizaron. Pero estaba lleno de presencia de Dios. Que cuando él vio que se abrió el cielo, vio al Hijo de Dios en gloria, dijo, Padre, perdónale sus pecados, no saben lo que hacen. Casi igual lo que dijo Jesús. Pero lleno de Dios, hermano. ¿Ok? No estoy hablando lleno de Dios, hermano, que me vean danzando, que me vean zapateando, hablando lenguas, cada servicio. No estoy hablando de esa llenura.
Estoy hablando, hermano, que el mover de Dios es algo genuino delante de Dios, hermano, en tu vida. Que tú ames a tu hermano, que tú ayudes, hermano, a tu hermano, que tú le levantes los ánimos a tu hermano, que no criticas al prójimo, que tu hermano, eso es el lleno del Espíritu Santo, hermano. No nomás cuando estoy danzando y hablando lengua Isaí, que la Biblia me dice que cuando hablo lenguas, el otro que me escucha incluso ni siquiera se edifica, al menos que haya interpretación de lenguas. ¿De qué me sirve hablar tantas lenguas si en la iglesia no me entienden como quiera? No estoy diciendo que dejen de hablar lenguas. Síganme en el hilo, ¿ok? Si no, hermano, sentir llenura de Dios, hermano, pero saber dónde voy en el caminar con Dios, saber dónde estoy parado con mi Dios, saber que estoy en la voluntad de Dios, hermano, Aquí llegó una señora, hermano, una vez, se sentó allá atrás y empezó a hablar 1000 por hora, lenguas de todo tipo, Isaí. Y estaba allá, y venía, hablando lenguas. Y yo empezando en las cosas de Dios, y yo, wow, y hasta yo me emocioné, Isaí, y yo, wow, Dios mío. Y se acerca aquí, y le pega al pilar y dice, pastor, aquí dice el Señor, así dice el Señor, tumba este pilar de aquí, Manomani, Dijo, tumba este pilar, que aquí lo que va a caer es gloria de Dios y no el techo. Y el pastor dijo, espérame tantito, eso no es Dios. Hermano, ¿qué le puede decir, Manomani? Tumbamos este pilar que nos estorba en todas las cámaras, hermano, y aquí va a pasar un desastre, ¿verdad? Pero hermano, esta mujer después nos vinimos a enterar que ha ido a diferentes iglesias hablando lengua, dando profecía, hermano, y dañaba diferentes lugares. ¿Se imagina que le hubiéramos hecho caso nosotros? Doy gracias a Dios por mi pastor, hermano. ¿Ok? Lo dejo allí. Dice Romanos 12, 3 al 8. It's early, 8:13. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si de servir, el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, dice el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Fíjese nomás, hermano, todos los diferentes dones y talentos que la gente, hermano, puede desarrollar en la casa de Dios, pero nos dice la palabra de Dios, cada quien hágalo, hermano, conforme a la medida de su fe. Y hermano, tú tienes algo que darle a Dios, hermano. 1 Corintios 12, 4 al 11 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Ahora vamos a hablar de los dones del Espíritu. Dice, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿Ok? Para bendición de uno mismo, hermano, también. Dice, para provecho. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo puedo decir que nuestra iglesia está muy bendecida, hermano, porque todos los dones del Espíritu los hemos visto manifestarse dentro de la casa de Dios en esta iglesia.
Aunque hay iglesias que no creen en los dones del Espíritu, que ya pasaron, ya cesaron, los cessationists les llaman en inglés, ¿verdad? Cesacionistas, que ya cesaron los dones del Espíritu. We're continuationists, ¿verdad? Somos de los que decimos que continúan. Son palabras teológicas que se usan para hablar de estos dos principios bíblicos, ¿ok? Pero hermano, si tú sabes que Dios tiene dones y talentos y los ha depositado en tu vida, hermano, eso es para ponerlos por obra. Ahora, no estoy diciendo, hermano, que tú vengas y tengas que a fuerza tener que profetizar cada servicio. Que cada vez que tú vas a orar por una persona tienes que hablar lenguas. No estoy diciendo eso, estoy diciendo, tú guiado por el Espíritu, tú sabes, hermano, cuando es Dios quien te está usando para ser de bendición para alguien más. Tanto los dones, hermano, que son cosas espirituales, ¿ok? Como, hermano, las cosas como tocar un instrumento, como la enseñanza, la predicación, el servicio, ¿verdad? El ayudar a la gente, hermano, todos somos necesarios en la casa de Dios. Y Dios nos usa a todos en diferente manera, hermano. No hay por qué estar en riña, hermano, los unos a los otros. ¿Y sabe lo que pasa, Isaí? Que hay gente que son llamados a evangelistas, pero quieren ser pastores, hermano Manny. Y hay gente que son llamados a pastor, pero quieren andar como evangelista o como músico allá afuera, ¿verdad? Pero necesitamos entender cuál es verdaderamente mi llamado, cuál es verdaderamente lo que Dios quiere que yo esté haciendo en la casa de Dios. Y eso, hermano, te va a traer bendición. Pero cuando tú te metes en una área donde Dios no te ha metido, hermano, es puro dolor de cabeza. Objetivo 3 es el último. Concientizar que debemos usar los talentos para la gloria de Dios, para su gloria. Ahora, ¿cómo debemos hacer todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos o cómo manejar los talentos y aún cómo ministrarlos para el pueblo de Dios? Porque el propósito que nos llamó Dios es para venir a servir, Adriana, ¿verdad? ¿Qué hace un maestro? ¿Se sirve solo, Cintia? No. El maestro tiene que ir, quemarse las pestañas, estudiar y luego venir y impartirlo al pueblo. ¿So qué hace? Tienes que servirle al pueblo, ¿verdad? El músico tiene que servirle al que está escuchando la música o la lírica para el que está cantando, ¿verdad? El que está construyendo, hermano, le está construyendo ese edificio, esa casa, el que sea, hermano, para que una persona viva, habite o se haga una compañía en ese lugar, ¿verdad? Pero siempre, hermano, por lo general son trabajos o dones, talentos que se tienen que ministrar a alguien más. Y es importante entender eso, hermano, porque hay gente que piensa que cuando Dios les hace el llamado es porque ellos son los que tienen que ser bendecidos, Isaí, y tienen que ser reconocidos y tienen que ser de renombre y tienen que hacerse de fama y hacerse de tantas cosas, hermano, cuando en realidad Jesús dijo que el que quiera ser primero tiene que hacer. Jesús mismo dijo, yo no vine a ser servido sino a servir. Entender que todo lo que Dios, las virtudes y habilidades que el Señor me ha dado son para el servicio de las demás personas, son para hacer de bendición a alguien más, son para que alguien más, hermano, reciba algo de parte de Dios. ¿Qué recibiste tú de parte de Dios? La salvación. That should be sufficient. Ay, Dios mío. Sansón no usó sus fuerzas adecuadamente. Era fuerte, tenía mucha habilidad, pero jugó con Dios. En vez de aprovecharlo, en vez de usarlo para defender a la nación de Israel que estaba bajo la opresión filistea. Por eso Dios le dio de las fuerzas a Sansón. Pero como Sansón, hermano, se la creía mucho Isaí, y conocemos la historia de Sansón, ¿verdad? Ya el último, hermano, y sin ojos, vino a derribar, ¿verdad?, el templo pagano, ¿verdad?, de los filisteos. Pero ¿cuánto Dios lo hubiera usado, hermano? Vivo con sus fuerzas si nomás se hubiera consagrado para Dios. Ay, Dios mío. David censó al pueblo en vez de solamente confiar en Dios. David había ganado guerras, Adriana, we know this. David decía, aunque acampe contra mí un ejército, yo estaré seguro, decía Isaí, algo literal. Eso no es espiritual.
Era algo literal y su confianza estaba en Dios, en Jehová, hermano. Y por eso vemos que David, aun cuando Saúl lo está persiguiendo, hermano, incluso Dios se lo entrega en las manos a David y David no le hacía nada. Guárdame Jehová, líbrame Jehová, que extienda yo mi mano sobre el ungido de Jehová. El Señor, hermano, fíjese nomás, David vio la gloria de Dios y él no tenía por qué censar al pueblo, hacer un censo, contar cuántos habían en su reino, en su ejército, ¿verdad? Sacar la contabilidad, ¿verdad? De todo lo que él tenía. ¿Por qué, hermano? Porque eso lo podía llenar, hermano, de ego, de pensar, wow, mira qué tanto del ejército tengo. Pregúntale a Gedeón con cuántos venció Giovanni. Con 300, ¿verdad? Y él tenía mucho más. Pero Jehová le decía, no, saca. Espérame, Señor, tantito, necesito gente. No, saca. Y el que se hinque, y el que tome agua de esta manera, y así, y así. Y Gedeón con 300 salió y agarró su victoria, hermano. Gedeón con 300 obtuvo la victoria. ¿Por qué? Porque se dejó dirigir por Dios en los momentos que más necesitaba escuchar la voz de Dios. Hay a veces que pensamos, hermano, que necesito tener tanta cantidad de dinero para poder sacar la solución a mis problemas financieros. No, lo que necesitas es sacar la fe, hermano, para que tú le creas a Dios que en medio de esa necesidad Dios se va a glorificar. Eso es donde tú vas a ver la gloria de Dios. You want to see God's glory in your life? All you got to do is trust in God. See, many people can turn their backs on you. Many people can talk bad about you. But if you just put your faith in God, you will see wonders in your path. That's the problem with the people today. We've strayed away from believing in God. That's why we lack vision and see God's wonders in our life. Moisés dejó que su enojo como líder lo llevara a ser destituido, a no entrar a la tierra prometida. Moses allowed that his anger as a leader cost him being able to go into Canaan. God bless you. Si hablaba el inglés, hermano, porque llegaron dos americanos aquí. Nomás quería que escucharan de perdido en lo que estábamos. Su hermano, Moisés por su enojo, hermano. Por su enojo, hermano. Y la posición que él tenía, Dios le dijo, habla a la piedra, pero va y le pega a la piedra a Isaí. Por su enojo, hermano. Y no ministrar como Dios le había llamado que hiciera las cosas, no entró a la tierra prometida. La seriedad del asunto, hermano. Hay cosas que no podemos recibir como bendición de parte de Dios porque no las hacemos como Dios quiere que se hagan, hermano. Estoy esperando una bendición, Manuel, pero como que no llega. Esto es un ataque del diablo. Hermano, si es un ataque del diablo, en corto tiempo Dios te va a dar la bendición o te va a dar la solución. Pero si esto es algo que tú estás haciendo mal, tú tienes que volver a conectarte con Dios y decirle, Señor, ¿soy yo o es el diablo? Señor, soy yo, es mi querer, es mi sentimiento, es mis emociones lo que me están causando este desierto espiritual. O Señor, es un ataque espiritual y hay que resistir para que el diablo huya de nosotros. Hermano, eso es ser honesto con uno mismo. Es que siempre queremos echarle la culpa al diablo, a los demonios, hermano, y la opresión. Pero hay a veces, hermano, que somos nosotros que no estamos alineados a la voluntad de Dios. I'm sorry, I gotta say it the way it is. Tenemos que decirlo como es, hermano. Si lo sintiera diferente de parte del Espíritu Santo, I would be talking to you about a different message. Pero hay a veces, hermano, que uno siente que las cosas están caminando todo lo contrario, hermano, pero no es por la oposición del enemigo, sino es la oposición de Dios en la vida de nosotros. Ay, hermano Edgar, ¿cómo que Dios se va a poner en mi caminar si Él camina conmigo? Poderoso Dios.
Aarón como líder en un momento se dejó dirigir por lo que el pueblo quería y les hizo un becerro de oro para que le adoraran. En un momento de dificultad, Moisés sube a la cumbre, se va y se mete con Dios, recibe las tablas de la ley en el primer ayuno, ¿verdad? De 40 días. 40 días es un mes, hermano, y 10 días, ¿verdad? Por decirlo así, hablando de 30 días en un mes del calendario. Moisés se fue un tiempo, hermano. El pastor lleva 2 semanas, hermano, allí en su casa y yo siento como que ya lleva una eternidad que no está en la iglesia, ¿verdad? Y ya lo quiero ver aquí arriba, ¿verdad? Aunque nos predique 2 horas, ¿verdad? Pero que esté aquí en la iglesia. No, hermano, imagínense 40 días, hermano, en la cumbre Isaí. Aarón bajo la presión de miles y miles de judíos llenos de la idolatría en su corazón, Isaí. Apenas sacaditos de Egipto, estando allí en el desierto, hermano Freddy, estando en la cumbre del monte Sinaí, Aarón se deja llevar por lo que el pueblo le estaba pidiendo. ¿Y qué pasa? Ay, Dios mío, se lo voy a leer, hermano. Éxodos 32. Se lo tengo que leer. Éxodos 32, 15 al 21 dice lo siguiente. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no, es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Moisés pensó que estaban listos para ir a la guerra, hermano, pero Josué le está diciendo, no, espérate tantito, aquellos están cantando allá abajo, ¿verdad? Josué se había quedado un poquito atrás, no subió todo allá con Moisés, hermano. Entonces dice lo siguiente. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, o ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Moisés se llenó de coraje, hermano, por lo que estaba viendo. Aarón, con poquito que habían salido, hermano, se dejó llevar por lo que el pueblo estaba pidiendo. Pero Moisés ya estaba convencido quién lo había llamado. Traía las tablas de la ley en sus manos. Hermano, Moisés estaba enfocado en lo que tenía que hacer. Yes, reaccionó mal, claro que sí. Incluso anteriormente cuando dijimos que le pegó a la piedra, reaccionó mal, yes. Y perdió el poder entrar a la tierra prometida. Pero él sabía cuál era su llamado, hermano, y eso es lo que queremos concluir en esta noche. Que los talentos y habilidades y sabiduría que Dios ha repartido entre nuestra iglesia, un día serán llamados a que le rindamos cuentas a aquel que nos las confió y nos escogió para que Él recibiera gloria y honra en ellas. Todo lo que Dios ha puesto en mis manos, le voy a rendir cuentas un día, hermano, delante de Él. Cara a cara, no va a estar mi papi, no va a estar mi mami, no va a estar el pastor, no va a estar ni la hermana Daisy, no va a estar nadie en alrededor más que el Señor y la verdad de lo que yo viví en la tierra. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los artesanos del tabernáculo. Créeme, hermano, que nos podemos meter mucho más en la tipología, mucho, en las vestiduras del sacerdote, ¿verdad? El Urim, el Tumim, todos esos versículos preciosos. Pero es una escuela dominical.
Y yo sentía de parte de Dios abundar más en la aplicación de la palabra, hermano, que traer mucho del tabernáculo en ese sentido, ¿ok? Vamos a orar en esta noche. Vamos a dar unos segundos para que inclinen sus cabezas. Los que están en Facebook, los que están en Zoom, los que están, Daniel, you can put Zoom up on top. Los que están en Zoom, los que están aquí en la iglesia. 20 seconds, 20 segundos. Inclina tu cabeza a Dios. Nomás dile al Señor, Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Glorifícate en mi vida. Señor, yo sé que has hablado a mi vida, a mi ser, a mi interior. Ayúdame, Dios mío. Y habla ahí con Dios, hermano. 15 seconds, 15 segundos más. Padre, te alabo, te adoro, te glorifico, Señor amado. Te doy gracias por tus grandes maravillas, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, en esta noche. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias por tu manifestación. Gracias por tu enseñanza en esta noche para mi vida y la vida de mis hermanos y todos los que lo pudieron escuchar en esta noche y los que lo han de escuchar. Señor amado, síguete glorificando. Señor, no te rindas, Señor amado, en nuestras vidas, porque tú no eres como los hijos del hombre, Señor, los hombres, Padre, que se rinden. Señor amado, glorifícate. Señor, exáltate en nuestras vidas. Señor, danos las fuerzas para seguir adelante, Señor amado. Gracias por ministrar a nuestras vidas, Señor del cielo. Te damos toda la gloria, toda la honra, el loor, la pleitesía, toda exaltación, Señor amado, como tú mereces, Padre celestial. Gracias, Señor amado. Bendice, Señor amado, a cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Cristo, hermano, y la hermana que continúa con nosotros.